y aunque esté continuar. Dile que ya vamos a iniciar en directo. Sí, ahora iniciamos en directo para ver si Francisca consigue entrar. Ahí. ¿No? A ver. Vale. Igualmente, ¿alguien ya está compartiendo pantalla? Ya compartimos tu escritorio, Javier. Nos falta Francisca, sigue sin entrar. De verdad. ¿Podemos probar si se escucha? Sí, se escucha bien. Otros invitados. No, perdona, es porque solicitaron unirse, ¿ves? Ahí se ve la pantalla. Ya. Compartir. ¿Me avisa, Mónica, si se escucha el video? Dale. Cuando le das a compartir, Javier... No, no me está escuchando. Cuando le das a compartir, Javier, fíjate que hay como un cuadradito que le tienes que avisar a compartir que permita compartir audio. Ah, como en Zoom. No, Francisca ya está. Solo No, yo no la veo, ¿no? aquí, ahora está activando. Ahí. Ah, hola Francisca, Ahí. encantada. Estás con el micro desactivado, Francisca. Para que podamos probar. Lo que quiero es desaparecer yo. ¿Cómo hacemos? No sé, ¿esta? Aquí. Aquí no se le puede anclar a esta. Aquí, mira. ¿Este? No, yo quiero desaparecer, no tú. Pero tú no estás, ¿no? Sí, allí sí. Ahí. Ah, no, ahora no estoy. Tú Vale, tienes vale. que hacer de allá. Vale, vale. Okay. Tienes que hacer de todo. Vale. Está como retrasado. Okay. ¿Ahora sí está? Sí, le damos pantalla completa y Ya. No sé. ¿ves cómo va a salir? Aquí no se le puede hacer. No, yo. Ah, ok. Vale. Gracias. Sí, yo aquí media hora apartando. Ya. Bueno, pues cuando queráis, si quiere probar el escritorio compartido que comparte Sí. audio. Javier, Sí. si queréis probar compartir tu escritorio para que podamos empezar, solo... Sí, no logro compartir no me aparece el cuadro para compartir sonido. Imagino que podemos, si no, compartir los links después y hacerlos sin sonido, si es que no... Para no pasar más la presentación. Eso, no logro encontrar donde no me aparece el cuadro para compartir sonido, estoy desde un Mac. ¿Será que no consigue compartir el sonido? Quizás es porque es de las últimas versiones de Teams, que antes no lo permitía y ahora sí. No sé si es... Es que si te pudiera ver la pantalla, pero como no es estas cosas del directo. Bueno, dale compartir y... ¿El vídeo está en PowerPoint o está en vídeo suelto? Porque ayer observamos que si lo maximizamos también deja de oírse. Comparte sin maximizar a ver si así... Sí, está en una presentación de Google, pero bueno, yo creo que podemos probar con el mismo micrófono abierto y ver si se escucha ahí. Y si no, al final de la presentación les compartimos vínculos porque están todos en Vale, línea. perfecto. Todo el material que queráis lo subo yo luego a la web. Lo subimos, ¿vale? Súper. Pues si queréis, les presentáis y empezamos. Ya. ¿No? Ahora tengo que hablar en esto. ¿Sí? No, porque estás directamente en el... Ok. Bueno, entonces vamos con Francisca Morán, Mónica Abad y Javier Jaimovich desde Chile con... Ay, perdón que me olvidé el nombre. Cuerpos de dispositivos. ¿Sí? Cuando queráis. Bien, ¿me avisan si es que se ve la presentación? Sí, sí se ve.
Súper, muy buenas tardes desde Santiago, Chile. Estamos acá con Francisca Morán, con Mónica Abate. Mi nombre es Javier Jaimovich, somos los tres académicos de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Y vamos a presentar esta ponencia de cuerpos y dispositivos en intersección. Algunas reflexiones en torno a una instalaforma, si vamos a hablar de ese término, como sistema. Y bueno, primero también disculpar los problemas técnicos, por alguna razón nos costó mucho poder conectarnos, pero qué bueno que por fin estemos ya con ustedes en este encuentro. Agradecemos la invitación y estar hoy día con ustedes, y probablemente también adelantarnos a que si es que hay cualquier problema durante la presentación, este material lo podemos compartir, y también podemos compartir la página de este proyecto y lo que vamos a presentar en caso que no se vea o se escuche bien durante la presentación. Bueno, lo primero comentarles que junto a Francisca y junto a Mónica conformamos un proyecto, un núcleo de creación e investigación artística que se llama Emovere. Y con Emovere tenemos distintos intereses. El proyecto nació el año 2014 junto a Francisca en la misma Facultad de Artes como un colaborativo interdisciplinario con el objetivo de investigar y explorar la creación artística con una mirada de nuevas tecnologías, de interactividad, pero también con un ingrediente importante de tecnología que siempre está relacionado con el cuerpo abordado desde su biología, considerando aspectos fisiológicos, la emoción, un interés particular en la voz y en las bioseñales, como materiales fundantes del proceso interactivo. Y desde el 2016-2017 que también se incorpora la profesora Mónica Abate al núcleo, y bueno, junto a un equipo que vamos a ir presentando también hemos estado trabajando los últimos años, realizando obras interdisciplinares. Vamos a hablar un poco de eso hoy día, pero también con una serie de publicaciones, presentaciones como estas, talleres que hemos realizado a lo largo de los años. Bien, en intersecciones frágiles, la performance y la instalación se funden en una sola pieza, en una sola obra, en donde se reflexiona sobre el cuerpo contemporáneo que emerge de la intersección e interacción de su biología con la tecnología. Un nuevo cuerpo híbrido atravesado por una multiplicidad de información que cuestiona su subjetividad, su identidad y su estado simultáneo entre la organicidad y lo artificial. Aquí pueden ver voz, sonido, movimiento, danza y bioseñales y objetos convergiendo en frágiles intersecciones. Todos estos fusionados en un sistema interactivo que propone un cuerpo múltiple y complejo. A veces es singular, otras veces es colectivo, parte carne y parte máquina, inmerso en un entorno inestable que obliga al sujeto a sentir, actuar y transformarse. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, como les decía Javier, este es un núcleo dentro de la universidad, pero a su vez es un núcleo donde participan no solamente académicos, sino también estudiantes y artistas independientes, lo que hace que el núcleo de mujeres sea un grupo y complejo. Y no podemos dejar de mencionar a las personas que han participado, especialmente en el último proyecto, Intersecciones Frágiles, como artistas como Diego de la Fuente en composición sonora y programación, Paulo Fernández en creación audiovisual, estudiantes como Rocío Ortega, Isadora González, Franco Mella, y también Carolina Cortés en producción y Rodrigo Costa en diseño de objetos, entre otras personas. En este pequeño video vamos a ver una introducción de este último trabajo del que vamos a estar hablando en esta ponencia, Intersecciones Frágiles.
Sí, me sospecho que no se escuchó nada de ese video, ¿no? Por lo que estaba leyendo mientras escuchaba, que claro, parece que no está la opción en Teams de compartir sonido, así que no hay mucho que podamos hacer más que compartirle los vínculos al final, porque todo este material, como les decía, está en línea, así que de ahí podemos compartir material para seguir revisando. Y... Ahí se escuchó. Ah, claro, se escuchó a través de mi micrófono probablemente. Lo puedo dejar abierto para el próximo video. Bien. Bueno, eso que vieron en el video, aquí lo podemos ver en una vista cenital, en donde se ven las piezas que componen la instalación, la sala, que hoy en día está ahí en el Museo de Arte Contemporáneo. Aquí ven a Junípero, lo que llamamos Junípero. Por otro lado vemos el otro objeto, escultura, que se llama Sensorium. Entre ellos cohabitan esta sala y están interrelacionados, tanto a través de la tecnología como también de Francisca como performer, ¿no? Y todo esto también hay que pensarlo como un ambiente en donde las visuales y el sonido interactúan con todo este ecosistema. Bien. Me referiré entonces primero a la pieza que mencioné anteriormente como Junípero, de la que estuve a cargo. Junípero es una instalación modular que emerge inicialmente de la exploración de un material llamado genéricamente alambre músculo, o en inglés se llama muscle wire. La composición metálica de este alambre hace que se retuerza en presencia de la electricidad o el calor, por lo que sirve como un actuador que permite para movilizar masa sin tener que recurrir al motor. A partir de estas características se obtiene un movimiento orgánico virtualmente insonoro que quita el aspecto mecánico del movimiento tecnificado. Bien. Yendo hacia el proceso de construcción de estos módulos de nitinol, me gustaría comentar que inicié el trabajo con este material a partir de un taller de circuitos en papel dictado por la doctora Dieki, quien también es artista del laboratorio High-Tech del Instituto Tecnológico de Massachusetts, cuyo foco era explorar el encuentro entre alta y baja tecnología, haciendo dialogar el papel con la electrónica, en este caso este alambre músculo. La siguiente. Sí, y como bien dice Mónica, Intersecciones Frágiles tiene esta configuración híbrida entre instalación y performance con dos objetos, dispositivos instalativos. Uno de ellos es Junípero y el otro es el que estamos viendo aquí en la imagen, que se llama Sensorium, una escultura interactiva que invita al público a participar con su propio cuerpo y su propia percepción, a través de su voz, a través de su rostro y también de su ritmo cardíaco. Como no sé si se alcanza a notar ahí la mano derecha de Francisca, que está en este caso al frente de Sensorium. La escultura adquiere estas señales a través de múltiples sensores, ahí su nombre, de sensar el cuerpo, creando un entorno visual y sonoro basado en las características de la persona, así como de todas las personas que estuvieron anteriormente teniendo la experiencia con esta instalación. De esta manera se genera la atmósfera visual y sonora no solamente de Sensorium, sino de toda la sala durante los momentos en que está en un estado más instalativo. Y Sensorium tiene su origen de procesos anteriores que veníamos conversando y discutiendo con Francisca, donde justamente una característica del trabajo con las señales fisiológicas, con las bioseñales, cuando están en el cuerpo de performance, en este caso de ella, es complejo traspasar esa experiencia a una audiencia. Y
Sensorium nace justamente de esa exploración, de esos cuestionamientos, de cómo podemos tratar de llevar hacia el público, hacia un espectador, las experiencias que por lo menos nosotros vemos o que yo veo que suceden en el cuerpo de Francisca cuando está en escena. Y por supuesto, acá fue fundamental el trabajo de dos artistas, también parte del equipo de Intersecciones Frágiles, Diego de la Fuente y Paulo Fernández, que también mencionó Francisca hace unos momentos. Bueno, el tercer como elemento integrador de esta instalación y performance, o instalaformance, como vamos a explicar después, es la performance que está basada en el diálogo entre voz y movimiento a través de este sistema de sensores que permiten la captación de señales del cuerpo internas, que son mapeadas a un sistema interactivo que va modificando la voz en tiempo real de la performer, en este caso yo, convirtiéndola en material sonoro de la performance dancística. El interés por la voz nace de la necesidad de usar sonidos que sean puros, directos del cuerpo, que además aclaran que la presencia del cuerpo un sujeto. La voz proyecta fuera del cuerpo al que produce la sensación de individualidad. La voz viene a significar el momento de conciencia, la sensación, emoción, intención, deseo y presencia. Al mismo tiempo que tiene el poder de comunicar la palabra. La siguiente. ¿Puedo consultar si es que apagamos el sonido del computador que dice Álvaro? ¿Se escucha mejor ahí? ¿O ya no nos escuchan? Porque escuchamos la presentación con mucho eco, no sé si se alcanza a entender algo desde allá. Sí, ya está mejor, lo hemos apagado. Ya, entonces voy a dejar apagado ese micrófono, creo que no podemos entender un poco mejor. Perdón, Francisca. Ya, por el eco. Sí. Ya, ojalá que se haya escuchado lo que dije. Bueno, un poco hablando de esta performance, el movimiento surge en un continuo de la negociación entre movimiento y fisiología. El sistema interactivo puede ser controlado hasta cierto punto, ya que las señales fisiológicas son inestables y dependientes de cualquier cambio involuntario que haga mi cuerpo. Soy consciente de la tecnología, pero no la domino. Me relaciono con ella desde una perspectiva sensible, afectiva y encontrando las posibilidades expresivas a través de un diálogo donde hay un control aparente. El sistema me permea al mismo tiempo que yo voy componiendo en relación a lo que va apareciendo. La performance, que fue el origen y el cierre del proceso creativo de Intersecciones Frágiles, se vuelve a construir a partir de la relación con Sensorium y Junípero, complejizando las interacciones entre voz, movimiento, proyecciones lumínicas, objetos y sonido. Aparece en ese momento la instalaformance, profundizando la emergencia de esta corporalidad contemporánea posibilitada por su relación con la tecnología, un cuerpo-máquina híbrido que es como un mapa de relaciones sin distinción entre sujeto y objeto. Volvamos entonces a esta provocación de estos cuerpos y dispositivos en intersección. Francisca comentaba de estas reflexiones en torno a este concepto de instalaformas como un sistema. Proponemos la construcción de obra como un proceso de co-creación, entendido como una forma de trabajo abierto en un laboratorio que permite la experimentación y la confrontación de ideas, tanto de investigación como de creación artística. Es importante
confiar en la riqueza del proceso como un vehículo para la generación de propuestas de manera heurística, a partir de ideas generales de obra que sirven como premisa, como gatilladores. Esto se realiza a través de la confrontación de materiales, de saberes, de métodos de producción, de las distintas disciplinas que convergen, pero sobre todo de las personas, en un espacio que tratamos de proponer de manera horizontal, integrativo. El interés entonces está en esta intermedialidad, en los espacios entre los objetos, entre los materiales y entre las personas. Citando y voy a tratar de hacer una traducción de Experience Byron, uno de los autores que nos ha interesado en este proceso como referente, dice lo siguiente, dice, no es de extrañar que las conversaciones en torno a la interdisciplinaridad a menudo evocan nociones de intermedios e intersticios, en gran medida porque gran parte del ejercicio es el de presenciar los espacios que las disciplinas practican a través de sí mismas y entre ellas. Por lo tanto, al tensionar estos materiales, estas materialidades y las partes que se confrontan, se produce la posibilidad de un objeto obra abierto e inacabado, expandiendo las posibilidades de lectura de espectadores. Esto se refleja de mayor manera en aspectos y materiales temporales, como puede ser la performance que mencionaba Francisca, sutiles y evanescentes de la obra, otorgando un comportamiento autónomo e incluso como si tuvieran una vida propia los dispositivos que la componen. En consecuencia, este proceso permite que la práctica se traspase a los objetos, afectándose mutuamente persona y objeto, constituyendo así un sistema que creemos interconectado y que se plasma en este espacio híbrido que conforma la Instalaformas. Acá me gustaría mencionar una cita de Katja Kawestek que también nos ha hecho sentido en este proceso y que justamente pone en tensión la interacción que proponemos nosotros dentro de este espacio híbrido de Instalaformas y cuál finalmente es la que ocurre en la galería, en la sala con el público. Está también importante mencionar que la obra alcanzó a mostrarse un poco antes de la pandemia, tuvimos algunas aperturas, pero está todavía guardada en el Museo de Arte Contemporáneo aquí en Santiago, en Chile, así que todavía nos falta una parte muy importante que es la exposición con un mayor número de espectadores. Ahora sí, pensando en la idea de los objetos que son reactivos y subjetivos, y empáticos, podemos pensar también que en Emovere, en intersecciones frágiles, existen también una idea de objeto y sujeto, ¿no? Podemos pensar en este proyecto como una puesta en escena, entonces, como una instalación, una performance, o incluso todas las anteriores interlazadas en un sistema. La sala en donde está montada actualmente Intersecciones Frágiles, que mencionó Javier, nos propone un espacio inmersivo y experiencial, construido no solo de objetos sólidos, sino que también intangibles e invisibles, cuyo carácter reactivo permite hacer una lectura desde lo relacional. Pensar los objetos inscritos en el sistema de intersecciones frágiles como empáticos, o podemos llamarlos también intersubjetivos quizás, permite comprender la obra como aquella que habilita la espacialidad a la experiencia del sujeto a partir de los objetos y su disposición en el espacio. De esta manera, a partir de los objetos que entendemos poéticamente como entes animados, artificialmente empáticos y relacionales, planteamos una perspectiva orgánica o biológica del aparato reactivo. Esta manera de relacionarse frente a lo otro puede manifestarse a través de sucesos temporales tales como el movimiento, el sonido y el video. Por una parte, en Sensorium, un dispositivo integra el sujeto al sistema a partir de un arreglo de cámaras, micrófonos, biosensores y parlantes.
Por otra parte, el dispositivo, en tanto espacio habitable, recoge las señales del huésped que luego serán traducidas y transducidas. Trabajamos también la voz a un nivel matérico, develando su posibilidad de ser sonido extrayéndose del cuerpo al que pertenece para formar por parte de otras voces, otras presencias, el espacio y el movimiento. La voz transformada en múltiples sonidos puede así borrar un origen personal y único para conformar una entidad y un ambiente donde una multiplicidad de voces componen una atmósfera cargada de presencias y sonoridades. Bien. Por otra parte, las células de papel y nitinol que constituyen a Junípero funcionan como actantes ante el estímulo eléctrico iniciado ya sea por el sensor mioeléctrico o la microfonía de sensorium. Experimentar lo vivo desde lo aparentemente vivo es lo que posibilita el uso de las tecnologías inestables en el contexto del arte, en donde las materialidades y tecnologías pueden reproponerse de tal modo que aquella incertidumbre en su responsividad nos pone frente a comportamientos no siempre esperados y regulares, por tanto cargados de organicidad. La suma de los objetos sonoros, visuales, espaciales, orgánicos emplazan al espectador a convertirse en un participante de este sistema, en lo que puede asociarse al arte relacional de Bourriaud o bien al antagonismo de Claire Bishop. El visitante pasa de ser un ente pasivo a uno activo, convirtiendo la experiencia estética contemplativa a una participativa, que retroalimenta y se relaciona con el objeto, transformándose este mismo en objeto y parte de la obra. Así la obra apela a la subjetividad del participante no solamente por los diferentes niveles en que puede interrelacionarse, sino que además porque la materialidad de su cuerpo entra en el sistema, como un elemento más que moviliza y transforma el espacio. Bueno, como para cerrar un poco, lo que queremos explicar en esta ponencia es como la idea... es que no puedo ver, no me... Ya, bueno, vamos a tener entonces que dejar el final de la ponencia para la mesa redonda para poder conversar. Me están diciendo que tenemos que finalizar ahora. Sí, yo creo que, bueno, alcancemos a comentar algunas cosas quizás que se nos quedan en el tintero ahí. Solo para finalizar, agradecer nuevamente y también comentarles que tenemos un sitio web donde está buena parte de la información que estamos presentando hoy día, especialmente la parte audiovisual que no se alcanzó a ver o escuchar bien. Y la página es emovere.cl para quienes están interesados y ahí también nos pueden contactar si así lo requieren. Eso, estamos también atentos a participar ahora en la mesa redonda. Muchas gracias. 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 No sé si puedes abrir ese micrófono. No, soy yo. Por acá no escuchamos. Está silenciado ese computador por si acaso. No sé. Acabo de explicarle que ellos ya lo saben. Os pido disculpas porque por todos los problemas técnicos que ha habido. Soy Silvia Molina, encantada de conoceros.
Me ha parecido súper interesante, entonces una pena porque además yo creo que engancha muy bien con las dos otras ponencias. Lo que comentábamos como a las 7 sí o sí hay que salir por esa puerta, aprovechar ese final de ponencia en el propio debate, que me parece interesante que estáis los tres, yo estoy jugando con estas cámaras y bueno, los veis vosotros a vuestros compañeros, ¿no? Vale, pues así lo dejamos. Gracias y disculpad, ¿eh? ¿Se nos oye desde aquí? ¿Se nos oye desde aquí o estamos muy lejos? Sí. Sí, se oye bien. Estoy con duda aquí. Bueno, otra vez, ¿no? Pues ahora todos que nos retrasamos un poco con las tecnologías, pero intentamos mantener ahí los tiempos, al menos para que ahora podamos charlar un poquito. Yo soy Janaína, perdona que los que no me conocen, creo que son solo ellos, básicamente. Soy Janaína, soy doctoranda aquí en la UCLM y voy a charlar un poquito. Es que estás tan lejos que cuando hables no se te va a oír. Es verdad. Que si no puedo explicar. Gracias. Bueno, primero muchas gracias al estrés, en verdad, a los 3, 4, 5. Y igualmente, como decía Silvia, tenía realmente mucho diálogo con los trabajos, obviamente, porque quedé pensando mucho con la palabra dispositivo en la cabeza y los distintos aparatos, ¿no? Como utilizados, porque de toda manera, o sea, relacionando también con lo de Estefanía, me parece muy interesante pensar, quizá ahora aprovechar ese espacio, si queréis, como, bueno, a mí al menos, me quedo con ganas de escuchar un poco más la relación del cuerpo con el dispositivo, en todos los sentidos, aunque obviamente que cada uno tiene sus especificidades, ¿no? Entonces, esta relación para mí, yo diría que sería como una pregunta general, pero si yo podría plantear, así más específicamente, yo me quedé curiosa, Estefanía, de escuchar quizá hablar un poco cómo fue la relación entre este cuerpo y este traje, ¿no? Hasta porque me gustaría ver cómo contraponer un poco, ver esta fricción de qué es este cuerpo que se relaciona con este traje, con este dispositivo artesanal, digamos así, ¿no? Analógico, mejor diciendo, con otros cuerpos que interactúan ahí de alguna manera con otros dispositivos tecnológicos, etc. Entonces me gustaría escuchar un poquito. Y a Germán también un poco por ahí, pero en tu caso, Germán, que tenía muchas preguntas para todos, te voy a lanzar una pregunta general para dejarlos hablar y ahí hacemos alguna pregunta de vuelta, ¿sí? Y un poco para Germán y también para el grupo, es como yo me quedé muy queriendo escuchar también cuáles son las opacidades o las fricciones de esta relación del cuerpo con el dispositivo, porque en el caso de Germán me apareció mucho la imprevisibilidad y ellos también hablaron, ¿no? Francisca en algún momento comentó de la inestabilidad que es lidiar con este dispositivo, ¿no? Y esta relación de cómo se establece un diálogo. Germán comentó en un momento sobre la memoria, entonces ese dispositivo tuyo no tiene una memoria, tú no puedes, ¿no? Como memorizar dónde hacer qué tipo de sonido, y un poco parecido con lo de Francisca. Entonces quería escuchar un poco más sobre esto, ¿sabes? Como cuáles son los también aparentemente no fracasos, sino que esta fricción, más tensión, y cómo se pueden buscar quizá alternativas, como Germán comentó en algún momento, busco refugios en el camino, ¿no? Con esta relación con el dispositivo, cuáles son los refugios que quizá el cuerpo de Francisca busca, o pautas, porque no sé si tenéis, en el caso de Francisca, si tenían pautas, algún tipo de pauta, ¿no? De relación con el cuerpo y el dispositivo. Hablé mucho. Es que como tenemos poco tiempo, te voy a soltar para poder no dejarlos hablar un poquito más, ¿sí? No sé, como cuando queráis y... Sí, bueno, en mi caso, que no soy como quizás más la del dispositivo... Un poco más alto. Sí, si no... Ellos te tienen que escuchar. Que quizá mi trabajo, que es no tanto el dispositivo digital, digamos, como traje, sino, bueno, como performance en sí misma, sino más bien eso aparece en la filmación y las decisiones que se tomaron para registrar la deriva que se realizó. En relación a los trajes como dispositivo, por un lado creo que se generaba algo interesante
digamos, en el propio código de las participantes, digamos, estas amigas que nos colocamos esos dispositivos, que a su vez tienen también sus particularidades. Algunos son pesados, otros quizás eran más livianos, pero tenían como un sonido bastante particular que parecía un ala de pájaro. Entonces eso era también como, de alguna manera, tener una conciencia de por qué estábamos llevando, digamos, ese dispositivo, ese traje. Y en relación a lo que pasaba con el contexto, era muy interesante porque la propia gente nos reconocía como cotorras y también nos reconocía como un carnaval. Y había una alegría, había una devolución en lo que fue. O sea, la deriva duró 2 horas, en verdad. Fue muy lenta, fue pausada. No hubo nunca un intercambio de explicar concretamente qué hacíamos allí, pero sí hubo como un juego, algo muy lúdico, digamos, entre las personas que nos cruzábamos y cómo portábamos los trajes. Y algo también interesante es que los trajes están hechos con una idea también muy desde lo frágil y desde materiales muy precarios y sencillos, que también tienen que ver con cómo esos elementos se relacionan con esta idea de carnaval. Y eso también le daba un juego al trabajo, porque muchos trajes se iban desarmando en el proceso. Y también había que mejorarlos, ¿no? O arreglar el dispositivo. Y eso era también como muy del cuidado entre todas. Sí, yo quería, me gustó eso que hablas de la fragilidad, porque también es una característica de los tipos de dispositivos que usamos en intersecciones frágiles. De hecho, bueno, la fragilidad no solamente para hablar de los dispositivos, sino también para hablar de las relaciones que se generan. Y esa relación con el cuerpo, claro, en el tipo de dispositivos que usamos, que están en el fondo sensando algo muy sutil como la contracción muscular y relacionándola con un sonido producido por la voz, que también que son materiales súper evanescentes y frágiles, genera una relación con el cuerpo donde no solamente hay que escuchar de manera muy aguda lo que está pasando, porque hay un control que es muy aparente. Van surgiendo materiales de movimiento, relaciones con el sensor, con las señales que va a producir, que también hacen emerger este mundo interno del propio cuerpo, que es un misterio que me parece que sorprende. Entonces hay que estar escuchando constantemente para dialogar, que parece que es una máquina, pero al final es un intermediario maquinal con el propio cuerpo. Entonces, esa relación con el dispositivo es muy interesante, es como que proyectando un mundo que es tu propio cuerpo, pero que ves en el cotidiano, que es capaz además, a través de la programación, de cosas muy complejas, de ir generando un material expresivo, o sea, la transformación de la propia voz por el movimiento que va surgiendo, este diálogo, que también en sí un material súper, al principio extraño, empieza a reconocerlo y a acogerlo y a transformarlo también y a seguir con él. Entonces también hay una constante aprendizaje, una constante relación con este dispositivo, que va cambiando como cambia el cuerpo. El otro día Chulhan vino a ver uno de nuestros ensayos y me dijo que nos gustaba el minimalismo digital. Y tiene razón, ¿no? O sea, yo
intento descomponer las piezas que tiene un ordenador y trabajar con ellas. El ordenador está compuesto de muchas funciones, pero bueno, considero que el ordenador es una máquina demasiado potente en relación al cuerpo humano. Bueno, es demasiado potente. A veces digo, esto es una especie de, es como si tuvieses una fábrica, ¿cómo se dice?, de energía nuclear, una central nuclear para encender una bombilla, ¿no? Y yo siento que estamos así, ¿no? Con energías, centrales nucleares para encender bombillas. Y entonces, bueno, es una especie de trabajo que hago, ¿no? Digo, bueno, a ver, ¿qué necesito? Y yo necesito la cámara y necesito el sonido y pues me hago un DVD, ¿no? Yo lo podría hacer todo con el ordenador y aprenderme el programa y todo, ¿no? Pero no, pues no me interesa, ¿no? Me interesa como descomponerlo y luego, pues sí, si me hace falta, lo uso, porque yo lo uso. Pero me interesa eso de realmente conocer lo que estoy utilizando, conectarlo, ¿no?, con el cuerpo, controlo, ¿no?, sé lo que está sucediendo ahí. Y eso me da como otra posición en relación a la tecnología, más que de un aparato que desconozco o que, bueno, tiene un nivel de complejidad en el que no lo estoy usando, ¿no? Hay algo como de estar de más. Y eso quizás me ayuda a tener esos lugares de refugio, ¿no? Donde, no sé, como tener esa conexión con la tecnología, una conexión en la que controlo lo que hago en una sociedad tecnológica, me hace encontrar lugares de refugio, ¿no? y de saber dónde estoy, no de que me arrastre por un camino que lo están ideando otros, ¿no? Ideando gente, ingenieros, ¿no?, que están a su trabajo, lo hacen muy bien. Bueno, voy a abrir un poco para la gente, como no tenemos mucho tiempo, pues si tenéis preguntas. No, seguimos. Sí, yo tengo una pregunta. Es que tengo un montón, pero no nos va a dar tiempo. ¿Sí? Bueno. No, pero hacer así, ¿no? Así. Porque si no, ellos no ven... Bueno, veo a la gente, no, pero ¿no? se escucha, ¿no? Ahí, mira. Sí, la pregunta es que los tres trabajos plantean de alguna u otra forma una práctica que puede ser entendida como transdisciplinaria o una práctica expandida o vinculada al campo expandido, a la performance. Eso quiere decir que, aparte de la experimentación práctica, hay una elaboración teórica o conceptual que se ha instalado también, como el campo expandido, lo performativo, y veo que acá hay una intención también por subvertir esa lógica conceptual, o por lo menos plantear otras lógicas para abordar ese trabajo transdisciplinario que creo también friccionan un poco los conceptos legitimados para entender el campo híbrido o transdisciplinario complejo en el que nos movemos. Entonces, quisiera escuchar, porque me parece muy interesante, Estefanía planteaba el concepto de práctica híbrida, que me pareció muy interesante, el de la instalaformance también. Entonces, esa pregunta, ¿cómo ven tanto la experimentación transdisciplinaria desde lo práctico, pero también en las formas de pensar a partir de nuestras prácticas? Eso, no sé si se entiende. Bueno, en cuestiones, esto es personal igual, digamos, la respuesta es bastante personal. A mí lo que me pasó con este proyecto, que también para mí fue un desafío, porque si bien mis prácticas son híbridas en general, nunca había practicado la performance en sí misma y también la construcción de dispositivos para poner al cuerpo, entonces como que soy nueva en este campo, pero me parecía interesante como darle valor quizás a los conceptos que están más bien arraigados a esa experiencia intransferible que tenemos, ¿no?
y ahondar más como en la búsqueda de saberes propios y sobre todo que provienen de la misma geografía, ¿no? En mi caso, para pensar un proyecto que funciona en un país que no es el mío, pero que sin embargo tiene líneas de cruce sí con mi país. Y si bien podría haber hablado de, no sé, de Bourdieu, de estética relacional, de Claire Bishop, también me parece interesante que nos podamos airear, ¿no? de todos esos conceptos legitimados y que podamos hurgar como en la combinación de herramientas y estéticas para ahondar en los procesos. Me parecía que eso, para hablar de mi propio proceso, también era algo muy didáctico a transmitir, ¿no? Como desde mi experiencia. Sí, para nosotros este término instalaformas es algo con lo que nos encontramos después de, yo creo que un deseo que emerge de un trabajo anterior, que es un trabajo más profesional escénico, con bailarines, sensores y sonidos que se van formando por el mundo, o sea, los mismos conceptos, pero decíamos que eso mantenía una distancia con el espectador que de alguna manera queríamos ver. Y entonces ahí emergió esta necesidad de incorporar, de hacer participar de la experiencia, de esta experiencia que es muy potente, de sentir, de percibir el cuerpo. Y entonces ahí, en el fondo, los dispositivos que van emergiendo como el dispositivo visual de Mónica, con esta metáfora del cuerpo o el sensorium, que es este lugar de captación, como que empiezan, claro, convierten esta forma de trabajar ya digamos, en otra cosa. Y entonces ahí y también esta como interdisciplina o transdisciplina nos provee la posibilidad de expandir el trabajo a otras dimensiones y también a otras maneras de que el trabajo sea intervenido, que ya no nos pertenece tanto, no podemos tener. Y eso es algo, bueno, que lo enriquece nuestros espacios internos. Mira, durante el primer año y medio de la investigación de doctorado, hemos intentado escribir sobre temas, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo un tema ¿no? que es el cuerpo codificado, el cuerpo en la ciudad, y bueno, pues uno lee y escribe, y relaciones y demás. Pero luego con el tiempo yo me he dado cuenta que lo que llevo haciendo 20 años es jugando, ¿no? Es practicando, es haciendo arte, es creando piezas, eso es lo que he hecho. Y en el momento en el que he comprendido que sobre lo que soy realmente tengo una posición de autoridad, como dice Txomin Badiola, es en eso. Entonces, una vez que he encontrado eso, me ha permitido desarrollar desde ese lugar, ¿no? Siempre en relación a un tema, claro, porque hay algo que me interesa, ¿no? Un tema del que quiero aprender o del que quiero, no sé, descubrir algo, del que quiero escribir o relacionarlo con los artistas, pero no sé, al llegar a ese lugar y al pasarlo a una exposición, la multidisciplinaridad emerge porque, claro, yo vengo de la multidisciplinaridad, ¿no? O sea, mi práctica es de un día, de un vídeo, de una acción, de un texto, o sea, he mostrado en muchos diferentes soportes. Entonces, yo creo que eso, al intentar hablar sobre ello también, ¿no? Es como el hablar sobre algo haciendo, ¿no? Hablar sobre algo haciendo. Eso es una pena, ¿eh?
¿Cómo vamos? Sí. Porque habría, Sí, yo lo voy. tengo varias, pero claro, si la... Sí, estamos aquí en una fricción, todos que estamos presenciales, porque teníamos seguramente un montón de... Yo tengo un montón de preguntas y cosas para conversar, seguramente Silvia también, que trabaja con eso directamente, sería un diálogo maravilloso. Entonces, como yo ya recibí el recado de que hay que terminar en punto, entonces, lo que yo quizá voy a proponer es que no sé si de repente, principalmente como vosotros están ahí lejos, que si podemos intercambiar el correo, a mí me gustaría mucho poder dialogar después, o sea, como seguir conversando y así de repente podéis mandar lo que quedó faltando. Lo he subido ya. ¿Ya? Dale, vale. Pues, lo único, a lo mejor quizás el día de cierre que tenemos, no sé si me escuchan. ¿Me están escuchando? Sí. El día de cierre, que lo tenemos el jueves por la tarde, pues para que puedan hacer como hoy, o sea, incluirlos como moderador, porque una vez que está el evento en vivo no podía, pero hacer como hoy, hacer la misma invitación y que estén pues con el público cualquier tipo de comentarios sobre el cierre, de todo lo que nos queda, ¿no? De lo que hemos tenido, dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, sigamos con nuestros procesos del hacer y nos vemos el jueves, ¿te parece? Pues listo, pues seguimos en diálogo por correo también después, o sea, también perfecto. Me gustaría seguir. Vale, pues muchas gracias. Super. Gracias a ustedes y quedamos muy disponibles ahí a los contactos. Que hablemos después por correo. Gracias. Cambiamos contacto. Gracias. Qué bueno que se resolvió todo al final. Gracias. Chao. Chao, chao.